¿Qué tal? Buen día. Entonces vamos a comenzar ahora con nuestra presentación. En el día de hoy nos acompaña mi amigo Fernando Miranda, quien es el director de Cotecmi, nuestro distribuidor en Ecuador y Perú. Haremos un webinar compartido entonces, en donde vamos a presentar soluciones y tecnología que es parte de Rigel para las aplicaciones viales. Y más tarde Fernando nos va a mostrar una serie de proyectos viales realizados en Ecuador que creo van a ser muy interesantes para que puedan observar la potencialidad y características de nuestros equipos. Así que les damos las gracias por acompañarnos. Un saludo especial a mis amigos de Cura y Jordán desde Rosario, Argentina, que también tienen mucha experiencia utilizando los LIDAR de Rigel en proyectos viales. Así que un abrazo para ustedes. Comencemos pues. Lo que vamos a tratar hoy día tiene que ver con antes de comenzar, que es una especie de tradición que yo tengo donde comento algunos aspectos técnicos básicos para que todos comencemos desde la misma página. Luego voy a presentar el portafolio de Rigel. Más tarde, Fernando toma la palabra y nos empieza a mostrar las aplicaciones específicas y reales que ellos han realizado en Ecuador con unos proyectos muy interesantes. Y terminamos con una serie de preguntas y respuestas. Entonces, LIDAR es un acrónimo que significa detección de luz y rango. Si hacemos un comparativo, ¿verdad? Pudiéramos decir que un sistema de radar emite ondas de radio que se emiten y rebotan, ¿verdad? Y con eso podemos determinar distancias o profundidades en el caso de una batimetría. En cambio, LIDAR utiliza ondas de luz. Es un sistema potente que permite la recopilación de datos y proporciona información en 3D para un área de interés o un área de proyecto. Entre muchas cosas, es útil para tareas como mapeo de superficies, mapeo de vegetación, ingeniería, caminos, transporte, etcétera. Importante mencionar que las ondas de luz están muy por encima del espectro visible, por lo tanto no las podemos ver y son inofensivas. También destacar que un sistema LIDAR puede trabajar en completa oscuridad, no necesita de luz de día para hacer mediciones. Existen dos tipos de LIDAR en el mercado o dos metodologías, una llamada fase y la otra llamada wavelength o tiempo de vuelo, que es la que utilizamos nosotros en Rigel. La nube de puntos pudiéramos decir que es el resultado de una medición LIDAR, ¿verdad? Una nube de puntos que viene a ser una representación gráfica tridimensional del entorno o de todo lo que el LIDAR pueda determinar o esté a su alcance. Obviamente el LIDAR no puede penetrar objetos, por lo tanto se pudieran producir zonas de sombra o zonas donde el LIDAR no puede ver, digamos detrás de un edificio, para ser más prácticos, pero para soslayar esto lo que hacemos es multiposición o en el fondo rodear el edificio con distintas mediciones y así obtener información desde distintos ángulos para evitar estas zonas de sombra. El color real de una medición LIDAR se obtiene solamente adosando o incorporando una cámara RGB, una cámara fotográfica, ojalá de alta resolución, de tal forma que la nube pueda obtener el color real. De lo contrario, el producto o la nube 3D siempre va a ser monocromática, es decir, va a tener solo un color, totalmente identificables los objetos, sin embargo. Pero si el cliente quisiera color real, porque quiere leer señaléticas, quiere ver exactamente el color o dónde está pintado en alguna pared o donde no está pintado, necesita la cámara. Rigel, como les decía, utiliza un sistema o una metodología que se llama tiempo de vuelo, en donde podemos incluir, además de tener información de coordenadas o georreferenciadas de cada punto de esta nube de puntos, eh, atributos. Hablamos de desviación de la forma del pulso, reflectividad, intensidad, multitarget,
y también el color, que es lo que les había comentado hace un momento. Interesante, y siempre me gusta destacar esto de los puntos por metro cuadrado, que es muy interesante para este tipo de proyectos en movimiento. Puntos por metro cuadrado tiene que ver exactamente con eso. ¿Cuánta información voy a obtener por metro cuadrado? Y donde se hace evidente que al tener más puntos por metro cuadrado, mejor o más detallada va a ser la representación 3D que pueda obtener. Sin lugar a duda, esto va a depender del objetivo, de la distancia a la que estoy midiendo, de la velocidad, etcétera. Por último, destacar esto que a mí me parece muy relevante, que es la unidad de medición inercial, el IMU, que tiene que ser de absolutamente excelente calidad. En este sentido, un cliente no puede escatimar en utilizar un equipo LIDAR de altísima precisión y muchos puntos por segundo, y tener un IMU que no acompañe, porque finalmente esta unidad va a ser clave, ya que determina a cada instante, estamos hablando de una tasa de 100, 200 Hz, o sea, 100 o 200 veces por segundo, la ubicación exacta y las fuerzas gravitacionales que actuaron sobre el LIDAR cuando éste estaba en movimiento. En otras palabras, saber exactamente hacia dónde apuntaba y qué efecto de inclinación, pandeo y alabeo o pitch, roll y yaw tenía el equipo en ese preciso momento, para que al momento de procesar la información, esta información sea analizada y por así decirlo, compensada, ¿verdad? Y la nube de puntos tenga la información que nosotros necesitamos. Es relevante mencionar la relación o el delicado balance que va a existir entonces entre la precisión que se requiere, la distancia a la cual voy a medir, el patrón de escaneo del sistema, las imágenes, si quiero tener eh, color real o no color real, y por supuesto la velocidad a la cual me voy a desplazar. ¿Para qué? Para que sí pueda tener una nube de puntos, como se muestra en esta imagen, que sea realmente representativa y que cumpla los estándares y el objetivo propiamente de este levantamiento. Si hablamos de los componentes, obviamente el sistema LIDAR, el cual va a tener uno, dos o incluso tres cabezales en algunos sistemas. El IMU, que ya les comentaba, la unidad de medición inercial, que va a determinar a cada segundo las inclinaciones y la ubicación exacta del equipo LIDAR al momento de haber hecho un disparo en particular. Obviamente el posicionamiento, llamemos GPS, ¿verdad? Pero GNSS es el término correcto, que nos va a entregar la posición a cada momento para así yo después en gabinete poder georreferenciar ese levantamiento. El DMI, que es una unidad de medición externa que se adosa al neumático o a la rueda del vehículo en este caso, y que nos permite determinar exactamente, por ejemplo, cuando el móvil estaba completamente detenido. Supongamos que habíamos perdido GNSS porque estábamos dentro de un túnel y nos detuvimos por congestión o por cualquier situación. Bueno, el DMI es el que efectivamente le dice al sistema estamos completamente detenidos o nos estamos moviendo a muy poca velocidad. Es muy, muy importante ese sistema. Un sensor externo que van a ser las cámaras que van a permitir obtener información en color real, como les comentaba hace un momento. Y finalmente el modo de desplazamiento, que va a ser en camioneta, en tren o cualquier sistema móvil que yo pueda eh, tener. Sobre los atributos, bueno, un simple repaso, el multitarget, que tiene que ver con la capacidad, ¿verdad?, que tienen el LIDAR de poder, entre comillas, penetrar vegetación. Esto es muy importante cuando estoy haciendo levantamientos en laderas o en zonas de mucha vegetación. A través del LIDAR y filtros del software podemos eliminar en software y en pantalla la vegetación y obtener un modelo digital de terreno, un DMI, muy, muy preciso, ¿verdad? Esto también tiene que ver con los puntos por metro cuadrado, lo que les comentaba. Si tengo 4 puntos por metro cuadrado, va a ser distinta la información que el software pueda recopilar versus que si tiene 80 puntos por metro cuadrado, donde vamos a obtener mucho detalle. Luego tenemos amplitud y refractancia, que son dos efectos propios de Rigel. La desviación de la forma del pulso, que tiene que ver con información recopilada
en zonas de mucho detalle, plantas industriales, rejas muy finas, mucha vegetación donde necesito mucho detalle. Y por último, el color RGB, ¿verdad? Que me entrega, como ya les he comentado, el color real a la nube de puntos. Pasemos pues al portafolio de equipos, a las distintas opciones que Rigel puede entregar. Tenemos el BMQ1HA, que es un equipo de un cabezal. BMX2HA, un equipo de dos cabezales, pudiéramos decir que el más completo para trabajos viales. Un equipo nuevo que acabamos de lanzar al mercado que se llama BMY2, que tiene dos cabezales también. Y por último, la opción de BMZ, que es un kit de adaptación, donde tomando un LIDAR terrestre, un BMZ, un BZ, quiero decir, perdón, 400 o 2000i, puedo transformar esta configuración terrestre, es decir, un equipo que se instalaba en trípode, en un equipo móvil que va montado sobre un vehículo y hace levantamientos en dinámico. Un poco de detalle sobre los equipos BMQ1HA es un equipo que tiene un rango de distancia de 420 metros. Puedo incorporarle cámaras digitales. Tiene un pulse repetition, es decir, cuántos pulsos por segundo está disparando. Hablamos de 1.000.000, 1 megahertz. Tiene la capacidad de multitarget, lo que les comentaba, esta capacidad de penetrar vegetación. El láser es clase 1, como todos los que voy a mencionar ahora, por lo tanto totalmente inofensivo al ojo humano. Pudiéramos hacer trabajo en áreas totalmente congestionadas por personas y no van a ver absolutamente nada y no va a pasar absolutamente nada porque clase 1 significa que es absolutamente inofensivo a la vista humana. El patrón de escaneo puede depender, como tiene solo un cabezal, yo debo fijar el equipo sobre el techo en distintos ángulos de ataque, llamemos, ¿verdad? O ángulos de instalación. Y lo que tiene que ver esto es qué es lo que necesito del terreno. Y dependiendo de la información que se me requiere para este proyecto, va a ser el ángulo que yo voy a poner en el equipo. Si necesito ver solamente pavimento, probablemente lo voy a poner a 0 grados, pero si necesito leer señalética y ver más detalles del entorno del camino, probablemente voy a elegir entre 30 y 45 grados. Sobre las cámaras opcionales, tenemos una Ladybug, que es una cámara, ¿verdad?, de 360 grados, 30 megapíxeles de resolución, y también la opcional de poner GPS de externo para determinar el azimut del equipo, ¿verdad? Es decir, ya con dos antenas puedo saber exactamente cuál es la orientación que está teniendo el equipo, incluso cuando está detenido. Fernando nos va a comentar un poquito más de eso. Entonces, 1.000.000 de pulsos por segundo, estamos hablando de 250 líneas por segundo con un campo visual de 360 grados, una precisión de 5 milímetros, soporta hasta 4 cámaras y para que se hagan una idea, el espaciamiento entre líneas, si estoy manejando a 100 kilómetros por hora, va a ser de 11 centímetros entre las líneas. Recuerden que estamos disparando 1.000.000 de líneas barriendo 360 grados y se habla de 250 líneas por segundo. Así que eso es más o menos una relación y con esto, claro, puedo saber cuántos puntos por metro cuadrado, ¿verdad?, voy a tener y de esa forma programar cuál va a ser la velocidad del equipo para tener más o menor información dependiendo del objetivo, por supuesto. Lo que les comentaba del ángulo de ataque o cómo instalo el equipo sobre el vehículo, si lo instalo a 0 grados y al pasar sobre este cartel, probablemente voy a ver una línea, pero si lo instalo en 45 grados, el ángulo va a ser distinto y voy a poder casi leer o ver exactamente qué es ese equipo y tener información de ese letrero en particular, o esa señalética, llamemos. BMX2HA, como les decía, el más completo, ya pueden ver la diferencia notoria que existe con el BMQ1HA. Es un equipo que tiene dos cabezales, también con un rango de 420 metros. Como tiene dos cabezales, ahora estamos disparando 2 millones de pulsos por segundo. El anterior era 1 millón. También capacidad de multitarget y también el láser clase 1, totalmente inofensivo a la vista.
Aquí ya podemos instalar hasta 9 cámaras, ¿verdad? Aquí vemos las distintas configuraciones, 5 megapíxeles, 12 megapíxeles, ¿verdad? Más una Ladybug de 360, lo que les comentaba, y 30 megapíxeles. La cantidad de disparos por segundo, hablamos de 20 disparos, 20 frames por segundo, ¿verdad? O 20 fotos por segundo, si me permiten. Por lo tanto, la cantidad de información recopilada es muchísimo, muchísimo superior a la anterior. Eh, rápidamente aquí, en un ejemplo, si vamos a 80 kilómetros por hora, por ejemplo, y estamos midiendo a 10 metros de distancia, la distancia entre líneas va a ser de 15,7 milímetros y la densidad de puntos o los puntos por metro cuadrado a 10 metros va a ser de los 1.400 puntos por metro cuadrado a 10 metros. Si se fijan a 50 metros, disminuye a 286, pero todavía 286 es mucha, mucha información. El alcance, como les decía, es de 420 metros, pero aquí ya la gracia es que tengo dos cabezales, por lo tanto puedo ver a ambos extremos de la calle o ambos extremos de la vía, si me permiten, ¿verdad? Con un solo paso. Probablemente usando el equipo anterior de un cabezal, voy a tener que hacer un ida y un regreso para obtener información de ambas veredas, pero en este caso, como tiene dos, puedo ver una señalética en un ángulo con un equipo y le puedo ver la otra cara con el otro equipo. Por lo tanto, no necesito pasar dos veces. Al montar las cámaras, ¿verdad? Una de las grandes características es que puedo sacar fotos de mucha resolución. Aquí vemos, por ejemplo, a 80 kilómetros por hora, estaba disparando 20 fotografías por segundo, ¿verdad? Y fíjense ustedes el nivel de resolución que aún así puedo obtener si estoy haciendo un levantamiento para obtener información sobre el estado de la vía, para una repavimentación, para determinar zonas críticas que deben ser reformuladas, repensadas o parchadas si se quiere, ¿verdad? Con este tipo de equipo es perfectamente posible y lo más interesante, manejando a 80 kilómetros por hora, es decir, cero, no necesito detener el tráfico, puedo hacerlo con luz de día sin problema y obtener este tipo de resultados. BMY, les comentaba, es un equipo nuevo, es un equipo también que tiene dos cabezales, pero ya vemos en las características que, por ejemplo, la distancia efectiva de trabajo es de 280 metros versus el anterior que era 420. Estamos hablando de un multitarget de solo 5 multitarget versus 15 que tenía el anterior. El campo de visión también es de 360 grados, pero la cantidad de puntos por segundo aquí baja a 200.000 pulsos por segundo versus 2 millones con dos cabezales o 1 millón con un cabezal. Es un equipo diseñado para otro tipo de trabajos, ¿verdad? Tal vez un equipo con menos rango, pero con más efectividad en distancias pequeñas. La configuración también lo mismo, podemos usar cámaras Ladybug o cámaras externas. El número de cámaras va a ser de 1, 2, 3 o 4 cámaras. Por ejemplo, usar dos cámaras de 12 megapíxeles más una Ladybug o directamente usar 4 cámaras de 45 megapíxeles. ¿Verdad? Se limita un poco, pero aún así la información que se obtiene es muchísima. Sobre los puntos por metro cuadrado, aquí ya vemos, ¿verdad? Diferencias con los anteriores, porque claro, estoy disparando menos pulsos por segundo. Si estoy a 50 metros, por ejemplo, la cantidad de puntos por metro cuadrado pudiera ser de 57 a 80 kilómetros por hora. Pero si bajo a 50 kilómetros por hora, pudiera subir a 91 puntos por metro cuadrado. Todavía muchísima, muchísima información, lo que permitiría que el modelo digital de terreno pudiera tener mucho, mucho detalle. Finalmente,
y ya para que Fernando tome la palabra, BMZ, que les comentaba, es un kit de integración donde teniendo un equipo terrestre puedo trabajar también en dinámico. Es decir, el equipo pudiera estar en la mañana en la empresa minera o en la empresa de ingeniería haciendo un levantamiento de un puente y por la tarde montarlo sobre el vehículo y hacer un levantamiento en dinámico. Las formas de configurarlo van a ser o vertical o horizontal, dependiendo del objetivo, ¿verdad? Si yo quisiera tener una panorámica completa de señalética, edificios, vegetación sobre, pudiera ponerlo vertical, pero si el objetivo es saber exactamente el estado del terreno para hacer un análisis geométrico del camino, para saber si hay fracturas, para saber si se necesita repavimentar, probablemente lo voy a poner horizontal, como aparece acá. Las modalidades de trabajo van a ser tres. La primera va a ser radar, donde yo me desplazo con el vehículo y el equipo está haciendo un giro de 360 grados para medir absolutamente todo lo que encuentre en modo 2D, donde lo dejo apuntando hacia un lugar y que el equipo mida solamente hacia ese lugar. Y finalmente Stop and Go, que es lo que todos conocemos, ¿verdad? Donde mido, el equipo me indica que está ok, me desplazo a una siguiente posición, me detengo y mido nuevamente. De las aplicaciones, bueno, muchísimas, mapas urbanos, catastro urbano, que es lo que viene muy de la mano del levantamiento vial, levantamientos de mantención de obras viales, zonas de inundación, etcétera, etcétera. Y sobre los formatos, estos son los formatos que nosotros entregamos, los cuales se pueden exportar a distintos software para hacer el trabajo ya más detallado del análisis geométrico, por ejemplo, que les comentaba hace un momento. Bueno, dicho lo anterior, quiero dejar entonces a Fernando para que nos presente ya un proyecto real. Voy a pasarle el control a Fernando. Claudio, buenos días. ¿Me Buenos escuchas? días. Te escuchamos perfecto. Adelante, por favor. Ya, muchas gracias. Gracias, Claudio, gracias por la introducción. Buenos días con todos. Mi nombre es Fernando Miranda. Trabajo en Cotecmi y estoy directamente a cargo de las líneas de escáner láser, especialmente trabajando con el portafolio de productos de Rigel, tanto en nuestras oficinas de Cotecmi en Ecuador y Cotecmi SAC en Perú. Agradezco la presencia de todos el día de hoy y, bueno, como mencionó Claudio, voy a apoyar en la parte de la presentación enfocándonos en un par de proyectos y aplicaciones realizadas con nuestros clientes con justamente el LiDAR, en este caso el LiDAR terrestre móvil de Rigel, enfocándonos a las aplicaciones viales. Un poco sobre nosotros, Cotecmi es una empresa dedicada a la distribución de equipos de topografía e ingeniería. Contamos con una oficina propia en Ecuador, donde trabajamos hace más de 35 años en este campo de la topografía, y tenemos oficinas propias en Quito, Guayaquil y Cuenca, donde hacemos toda la parte de ventas y soporte. De igual manera, una segunda empresa prácticamente es una empresa aparte, que es Cotecnisac, fundada hace 15 años en Perú. Se dedica igualmente al tema de la distribución de equipos de topografía y en los últimos 3, 4 años le hemos dado un enfoque principalmente al mercado del LiDAR, de la mano de Rigel. Ahí tenemos la oficina en Lima y hemos desarrollado, bueno, ciertas aplicaciones con varios clientes utilizando esta tecnología. Con Rigel trabajamos desde el año 2009 y tenemos la suerte de trabajar con ellos porque es una empresa, una fábrica que tiene más de 40 años de experiencia y ofrecen a sus clientes la línea completa de productos en cuanto a soluciones de LiDAR y escáner láser. Entonces tenemos soluciones tanto para lo que es terrestre, móvil, aéreo, drones. Es la gama completa y la experiencia de ellos apoya bastante justamente en la solución final, que es lo que requiere el cliente. En cuanto a nuestra experiencia, en los 10 años que estamos trabajando con Rigel, hemos podido realizar trabajos con clientes en prácticamente todas las aplicaciones disponibles para el escáner láser.
desde lo que viene a ser, por ejemplo, arquitectura, donde se requiere mayor detalle, patrimonio cultural, donde igualmente se enfoca mucho en el detalle, en la alta resolución y precisión, ingeniería en la parte de levantamientos industriales, plantas, ahí de igual manera el detalle y la productividad del equipo es muy importante. En minería, que sin duda es una de las, probablemente, de las ramas donde más se utiliza el escáner láser. Ellos quizás fueron uno de los primeros en acoger esta tecnología y ver las ventajas de la velocidad y el nivel de detalle y precisión, tanto en minería subterránea como en superficie. Y de por sí, en topografía en general, con nosotros conocemos bastante bien las condiciones en las que trabajan nuestros clientes, son muy exigentes. Ahí es donde se saca un mayor provecho de los equipos de Rigger, gracias a su largo alcance y capacidad de múltiples ecos que nos permite trabajar mejor en penetración en condiciones con vegetación. Entonces, topografía de por sí en diferentes tipos de condiciones. Y en la parte vial, que es donde le vamos a dar un poco más el enfoque a la presentación el día de hoy, tanto en lo que es el terrestre estático como el terrestre móvil. Sobre nosotros, bueno, ya mencioné un poco, pero si más adelante quieren más información, tenemos tanto la oficina en Perú y en Ecuador, con diferentes redes sociales, página web, entonces con gusto nos pueden contactar y posterior a la presentación igual podemos apoyar con cualquier consulta que tengan, inclusive si ya son puntuales, algún proyecto en especial. Igualmente creo que Claudio mencionó al final de la presentación hay una ronda de preguntas, entonces igual si tienen preguntas las pueden también ir anotando en el chat y las podemos revisar al final de la presentación. Ahora, yendo a las aplicaciones viales con LIDAR de Rigger, aquí vale mencionar cuál es el desafío que tenemos en este tipo de proyectos, conversando con nuestros clientes y en base a los años de experiencia que tenemos. Normalmente los proyectos viales sobresalen por ser proyectos extensos, varios kilómetros que necesitan ser levantados. Normalmente en poco tiempo, ahí la exigencia es por parte del cliente final, donde requiere, hay el dicho prácticamente dice, necesitamos para ayer. Entonces aquí el tiempo de entrega, el poder ser efectivo tanto en la parte de campo, reduciendo tiempos y en oficina, aumentando el nivel de detalle del producto, es muy importante. Además, dentro de la parte operativa hay que tomar en cuenta la parte de seguridad. Muchos levantamientos en vías, especialmente en carreteras, suelen ser riesgosos. Yo he visto casos donde el topógrafo, cuando lo hace de manera tradicional, se apoya con la estación total cerca del borde de la vía, no tiene mucho espacio y los vehículos pasan rápido, pasan cerca. Con el escáner prácticamente se eliminan todos esos riesgos. Y un cierto riesgo adicional, que es quizá algo un poco más tema de nuestra región, y lastimosamente es así. Tenemos casos donde clientes han tenido, han sufrido de robos de sus equipos, de topografía, de la estación total, por ejemplo, y eso lastimosamente sucede en ciertos sectores incluso que son aún más peligrosos, y se debe mucho a que con la estación total uno está parado sobre un mismo punto durante varias horas, y eso le hace a uno más susceptible a este tipo de situaciones. En cambio, con el escáner láser móvil, especialmente, uno está en constante movimiento. Ese tipo de riesgos se reducen prácticamente a cero. Y después, por la parte más del producto, con el escáner láser siempre vamos a obtener un mayor nivel de detalle, que es muchos de los requisitos en estos proyectos, tener un buen nivel de detalle y, obviamente, ir de la mano del grado de precisión que requiere los productos que vamos a generar. Y al final de todo, algo también que ya va más por la parte técnica, va más a la parte administrativa de un proyecto, reducir costos, costos operativos, tiempos, cuántas personas tengo en campo, cuánto me cuesta esa persona, cuánto tiempo están ahí. Todos esos tiempos vamos a empezar a reducir con este tipo de sistemas y los costos de un proyecto pueden reducirse y eso cae mucho en el tema del retorno en la inversión de un equipo. Yendo un poco al tema de los términos, la terminología que utilizamos con Rigger, como vieron, tenemos una amplia gama de productos de la parte aérea, terrestre, móvil y drones. Toda la parte móvil, Rigger la define como MLS, que en inglés significa Mobile Laser Scanning.
Nos diferenciamos mucho de otros términos como el MMS. Si es que por ahí leen o ven un poco en otros equipos, otros sistemas, que son otro tipo de soluciones, el MMS se enfoca o lo traducen como Mobile Mapping System. Y ahí muy claro tiene la palabra mapping. Tomen en cuenta, aquí en la traducción a veces se pierde, pero en su concepto, todo lo que es mapping, habla mucho del tema de mapeo, de un levantamiento donde no se entrega o no se requiere un mayor nivel de precisión. Nosotros con los equipos de Rigel nos apartamos completamente de ese concepto. Para nosotros la solución y el producto final debe ser o debe podernos entregar la precisión que requeremos, especialmente para proyectos de ingeniería. Y ahí es donde definimos el MLS como LIDAR terrestre móvil, y toda la solución nos va a aportar justamente a ese tema de generar nubes de puntos con precisiones en rangos de pocos centímetros, incluso en la parte stop and go hasta milímetros. Ahora, Claudio ya explicó un poco sobre los componentes, aquí lo voy a resumir de nuevo. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Tenemos, en nuestro caso, teníamos el concepto de crear o hacer nuestra propia integración de un escáner láser móvil. Para eso ya trabajábamos con Rigel y teníamos en ese entonces, un escáner láser terrestre estático. Hoy en día puede ser un BZ400i o un BZ2000i. En ese entonces lo hicimos con un BZ400. Este escáner, aparte de ser estático, puede ser integrado en una solución móvil. Entonces, lo montamos sobre nuestro vehículo. Después de tener el sensor que hace las mediciones láser, el sensor LIDAR, necesitamos un sistema que aporte con la solución del movimiento o el desplazamiento del sensor láser, ¿no? Del sensor LIDAR. Para eso tenemos la IMU, que mencionó igualmente Claudio. A IMU, que se acompaña normalmente con los receptores GNSS, sus antenas, y el DMI, que nos permite acoplarlo a la rueda del vehículo y con eso hacer el cálculo completo de lo que después vamos a llamar la trayectoria. Entonces, montamos nuestros sensores y con eso tenemos la parte, digamos, entre el vehículo y todos estos sensores, el hardware estaría definido. Aparte del hardware, necesitamos el software. Es muy importante esto, y aquí es donde vale recalcar la experiencia, los años de experiencia y el aporte y la solución completa que ofrece Rigel. Ellos tienen el paquete completo. Quiere decir que vamos a tener software tanto en la parte de adquisición, en la parte de proceso y en la parte de ajuste. Entonces, con Rigel tenemos software y reprecision es una de las partes claves que nos permite incluso hacer un ajuste. He tenido casos de clientes que me traen datos de otros sistemas y las nubes tienen como un salto, como una grada, donde no coinciden. Y esos son problemas justamente porque las soluciones que no están diseñadas para ingeniería, sino solo para mapeo, suelen ofrecer este tipo de desfases donde para ellos 30, 40 centímetros es su concepto de precisión, pero nosotros no. Nosotros queremos ir por algo mucho más fino. Ahora, el proceso, ¿cuál sería la línea de proceso? Hemos realizado el levantamiento con nuestro vehículo, apoyado con el software Reacquire. De ahí vamos a obtener los datos tanto del sensor LIDAR como de nuestros sensores IMU, GNSS y DMI, que definen la trayectoria. Entonces, de aquí vamos a, por decirlo así, ponerlo todo dentro del software. El LIDAR es muy importante que cumpla con ciertos requisitos, ¿no? Necesitamos un LIDAR, por ejemplo, que ofrezca precisión milimétrica, que tenga un largo alcance, mientras más alcance tenga mejor, especialmente viendo la reflectividad de las superficies con las que vamos a obtener los retornos, los múltiples ecos o retornos que también nos permiten tener mayor penetración en las condiciones de trabajo en las que vamos a realizar nuestro proyecto. Y la velocidad del láser también aporta a tener una solución de nube de puntos bastante robusta. Y de la mano del LIDAR es muy importante también la trayectoria. Los sensores que tengan la capacidad de darnos esa solución precisa para darle coordenadas X, Y, Z a cada uno de los disparos que hizo el sensor LIDAR. Todo esto, lo del LIDAR y lo de la trayectoria, lo llevamos a nuestro software, reprocess,
que prácticamente realiza el proceso de la información, sincroniza cada una de las mediciones y nos va a aportar con la solución de la nube de puntos. Dentro de esto, para que nuestra solución de nube de puntos sea buena, como les mencioné, la calidad del LiDAR es importante, de la IMU de igual manera, y dentro de todo la calibración de cada uno de los sensores. ReProcess nos permite ingresar los parámetros de calibración. Eso es algo que realizamos nosotros en nuestros proyectos. Calibramos cada uno de los sensores en cuanto a la integración con este tipo de adaptaciones. Aquí vale mencionar, nuestro trabajo fue hacer una integración cuando Rigel todavía no tenía tan desarrolladas las soluciones completas. Esto estoy hablando de hace aproximadamente unos 8, 9 años, que fue nuestro primer proyecto de escáner láser móvil. Rigel hoy día ofrece soluciones completas donde la calibración viene desde la fábrica. Quiere decir que esto ya no lo hace el cliente, no lo hace el usuario final, simplemente sigue los parámetros y esta calibración se mantiene. Quiere decir que el sistema no debe ser o no requiere ser recalibrado. Esto aporta mucho al tema de la precisión, el momento que hacemos el ajuste, y el software nos va a generar la nube de puntos, que es el primer producto que se obtiene de nuestro trabajo con escáner láser o con el LiDAR. La nube de puntos, igual, en los 10 años que estamos trabajando en esto, hace 10 años era un poco más difícil explicarle a un cliente qué es una nube de puntos. Veían la imagen y pensaban que era una foto. Había que hacer varias presentaciones del giro de la nube de puntos en 3D. Y con eso se fue integrando un poco este producto en la solución o en los productos finales que hoy en día los clientes van elaborando. Atrás de la nube de puntos podemos tener millones de puntos, cada punto con coordenada X, Y, Z, y aparte de eso tenemos propiedades dentro de la nube de puntos de los sensores de Rigel, como por ejemplo el tipo de eco, el tipo de reflectividad, y además tenemos la opción de alimentar o sincronizar la nube de puntos con una cámara, como explicó Claudio, una cámara, por ejemplo, una cámara RGB, y darle el color de los píxeles de la imagen a los puntos de la nube. Con eso tenemos una nube de puntos a color, que es otro tipo de producto que también se puede entregar al final del proceso. Todo lo podemos hacer con la ayuda del software ReProcess. Eso en cuanto al concepto de cómo fue nuestra primera integración y por qué hicimos nuestra primera integración, que justo la que vemos aquí en la imagen. Bueno, fue por justamente requerimientos de clientes. Entonces, se acercó un cliente, ellos tenían un proyecto bastante extenso, hablamos de más de 9.000 kilómetros de levantamiento de carreteras en la red vial acá en Ecuador. En cuanto a la precisión, ellos todavía manejaban este concepto de precisiones submétricas, entonces no era muy exigente el tema de mantener una precisión centimétrica, pero el enfoque estaba más en cuanto a cómo reducir el tiempo de los trabajos en campo y aumentar el nivel de detalle que nos permita elaborar todos los productos que requiere el cliente. Dentro de esos productos, obviamente, está la parte de la extracción del diseño de la vía, del diseño de prácticamente cómo está construida. Entonces, hablamos de todo lo que son las curvas en cuanto al ancho de la vía, el dibujo lo más preciso posible, donde empiezan puentes, donde existen taludes, donde hay muros de contención. Todo eso tenía que ser correctamente documentado con la nube de puntos. Otro aporte también es la parte de la señalización en cuanto a dónde está y en qué estado se encuentra. Todo eso lo podemos también extraer de la nube de puntos. Aquí sirve bastante mencionar que la nube de puntos, al tener la información de reflectancia o reflectividad, nos permite reconocer elementos que son o tienen contrastes de reflectividad bastante fuertes con el pavimento especialmente. Entonces, todo lo que es señalización, especialmente en la parte horizontal, es muy fácil de extraer y la vertical es también fácil gracias a la reflectividad que tiene justamente esta señalética. Y en este proyecto también les interesaba de manera en especial hacer un registro o documentar lo que en ese entonces denominaban invasiones. Suele suceder en nuestras regiones donde construyen una vía y la vía obviamente es una vía nueva, hay un paso de acceso nuevo y a los costados no hay nada, no hay nadie. Después suelen haber asentamientos, por decirlo así, irregulares. Y esto después es un problema porque estas personas que se sientan ahí después prácticamente reclaman la tierra como que fuera de ellos. Y eso es un problema cuando
existe un plan de ampliación en la vía y esto no está contemplado. Entonces, parte de la extracción en la nube de puntos era justamente ver dónde habían estos asentamientos, estas casas, por más pequeñas que sean, se las puede reconocer en la nube de puntos y así hacer un tipo de inventario de dónde existen estos casos puntuales. Y al fin de todo el proceso de los datos, vamos a poder obtener justamente la documentación del estado de la vía, que es lo que también interesaba al cliente. Dentro de nuestra integración podemos ver los sensores que se mencionaron. Dentro de eso está los sensores GNSS. Utilizamos una integración con 2 antenas, el escáner, que es prácticamente el corazón del sistema, y en la parte inferior derecha ven el DMI, que es el que justamente registra el movimiento de la rueda y aporta a la solución de la trayectoria. Nuestra experiencia trabajando con Rigger fue bastante buena para esta primera integración. Recorrimos los 9.000 kilómetros sin problemas, el escáner se portó muy bien y dentro de lo que es nuestro país, Ecuador, siendo un país pequeño, por suerte tiene todas las zonas donde podemos probar el equipo, tanto la región costa como sierra y Amazonía, y prácticamente lo pusimos a prueba en la costa donde existe un alto grado de humedad y de calor, en la sierra donde hablamos de trabajos ya en altura, sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Igualmente con fríos, ahí en cambio el choque de frío es diferente, también suele llover. Y en la Amazonía igual el tema de calor, humedad y lluvias, donde la presencia de lluvias es incluso aún más fuerte. Y el escáner se comportó bastante bien, ningún problema. Realizamos los levantamientos de acuerdo a lo planificado. ¿Qué fue lo que planificamos? Normalmente nos pusimos como meta hacer 100 kilómetros diarios. Se condujo aproximadamente a unos 30, 40 kilómetros por hora, considerando que teníamos que hacer doble pasada porque nuestro escáner en ese entonces solo veía o hacía un levantamiento de un solo lado. Entonces necesitamos hacer ida y vuelta para tener la vía completa. Hoy en día eso ya se evita gracias a las nuevas integraciones donde tenemos un escáner 360, por ejemplo, como es del sistema BMQ, o el BMX, donde incluso tenemos 2 sensores de 360 y ya prácticamente la productividad más que se duplica. O sea, esos sensores nos van a permitir ser tanto más eficientes en las líneas de escaneo como en el nivel de detalle que se obtiene. Logramos cumplir con los 100 kilómetros diarios, no tuvimos problemas con las condiciones climáticas, se hizo todo el postproceso de la trayectoria manteniendo la precisión submétrica, apoyándonos en los GNSS del sistema de la integración, y la nube de puntos mantuvo la precisión de centímetros con el sensor LIDAR que montamos. Entonces, de aquí se pudo extraer toda la información que se necesitaba para la entrega final. Esto ya hablamos de productos entregables en formato CAD, los dibujos correspondientes al diseño o a la forma de la vía. Y además, esta información ahora es muy fácil llevarla a los formatos Shape, que después alimentan los sistemas de información geográfica, que es parte del software que se utiliza justamente para ver o hacerle un seguimiento al inventario y después sobre eso tener planes de viene a ser todo lo que es planificación de mantenimiento, de mejoras o enviar a cuadrillas de trabajo para hacer las tareas necesarias de mantenimiento. Y un plus o un extra que vio el cliente una vez que vio la nube de puntos, nos preguntó si era posible hacer un análisis dependiente en secciones. Entonces, al tener la nube de puntos y tener la precisión de centímetros dentro de lo que es el levantamiento con el sensor LIDAR, es posible extraer en la sección que uno desee la pendiente en la vía. Esto es un plus, se extrajo más información, prácticamente un producto adicional dentro de lo que ya estaba levantado y muestra mucho el potencial del sistema, porque el concepto de escanear algo, de hacer un levantamiento LIDAR, es que toda la información existente en campo la estoy llevando a la oficina y después la puedo extraer una vez que ya la tengo almacenada, lo que yo necesito y cuando yo lo necesito, reduciendo mucho los costos de operación. Quiere decir que para hacer este trabajo extra yo no tengo que mandar
personal a campo y de nuevo sacar un presupuesto para eso y extender los tiempos del proyecto. Ya una vez que uno tiene una buena nube de puntos con un buen grado de precisión, este tipo de adicionales se realizan sin problema. Ahora yendo un poco más fino en cuanto a la precisión, el primer proyecto estaba más enfocado en un inventario, precisión submétrica, y no requeríamos, o queríamos cubrir zonas extremadamente grandes en poco tiempo. Ahora en carreteras, la exigencia es un poco diferente cuando queremos hacer topografía. Vamos a ir un poco al tema de la precisión dentro del centímetro. Ya no hablamos de cientos de kilómetros en un día, pero sí podemos cubrir fácilmente 10, 20, 30, hasta yo dijera 50 kilómetros en un día se pueden hacer con una buena planificación. Vamos a seguir reduciendo ampliamente los tiempos en campo y con eso los costos, y vamos a aumentar bastante el nivel de detalle que se puede obtener comparando con una topografía tradicional. Entonces seguimos hablando de topografía a detalle. Y este tipo de aplicaciones aportan mucho a proyectos enfocados en el tema del diseño vial, mejoramientos, ampliaciones o incluso estudio de taludes. Por ejemplo, acá un cliente planificó su levantamiento, hablamos de más o menos unos 8 kilómetros de vía, y aquí tenemos un par de imágenes o capturas de la nube de puntos. Les recuerdo, la nube de puntos es un producto 3D. Acá se lo ve como imagen, pero dentro de mi software yo lo puedo girar, rotar, extraer una coordenada X, Y, Z, puedo medir distancias, alturas con un muy alto grado de precisión. Entonces, de un lado tenemos, por ejemplo, una vista donde existe el talud, las dos vías y los postes con la luminaria. Tenemos otra pista donde incluso dentro del proyecto hubo un deslizamiento y eso lo pudimos levantar bastante bien con el escáner. Y en la parte superior izquierda van a ver una nube de puntos a color. Aquí, el paréntesis en la parte del deslizamiento es interesante porque yo puedo, con un escáner láser en modo terrestre integrado, puedo también hacer el stop and go. Quiere decir que yo estaciono el vehículo, hago la medición con el escáner y le puedo sacar aún mayor provecho a la precisión de mi escáner láser terrestre. Y dentro de lo que es Rigger, el propio software nos ofrece un módulo que nos permite comparar superficies y hacer análisis, por ejemplo, de este tipo de situaciones cuando existen deslizamientos. Y en la parte superior izquierda, donde mencionaba la nube de puntos a color, acá se trabajó con una cámara que estaba calibrada el lente con el sensor láser, y de esta manera cada uno de los píxeles de la imagen se los puede llevar a la nube de puntos. Esto a veces es de interés en aplicaciones, por ejemplo, dentro de lo que son es la geotecnia o los geólogos, donde quieren ver en taludes ciertas características que se pueden visualizar mejor con el color, y esto aporta mucho a este tipo de estudios. Como mencioné, más de 10 kilómetros en un día, en este caso fueron los 8 kilómetros, se escaneó en un solo día, y podemos de ahí extraer un alto nivel de detalle, especialmente en taludes, sacándole provecho a largo alcance que tenemos con el láser. Mantenemos las precisiones, en este caso dentro del centímetro, haciendo el postproceso de los GPS, y incluso puedo llegar al milímetro si trabajo con mi escáner láser en modo stop and go. En este caso, este proyecto enfocó mucho resultado al tema del levantamiento de taludes, y se puede incluso hacer el análisis de superficies, como les comenté, con la herramienta del voxel análisis. Aquí les invito a ustedes, pueden ir, Rigger tiene un canal de YouTube con diferente información sobre las aplicaciones. Recientemente publicaron un video de voxel análisis donde muestran cómo funciona esta herramienta, donde tenemos grados de precisión hasta llegar a ver, por ejemplo, el espesor en una capa de hormigón lanzado. Y un tercer tipo de aplicación que vale mencionar dentro de lo que es la rama de aplicaciones viales o los trabajos con el escáner láser móvil son los levantamientos en, digamos, zonas urbanas, y donde queremos hacer modelos urbanos en 3D. Aquí, de nuevo, nos interesa mucho el tema de la precisión dentro de lo que es el centímetro o incluso milímetro. El nivel de detalle es esencial en zonas urbanas. La planificación debe ser diferente a simplemente vías largas donde tenemos una ida y vuelta y es mucho más simple. Acá tenemos vías donde a veces tienen una sola dirección o terminan y no tienen continuidad.
y se van a cruzar varias veces. Entonces, la planificación es importante y el software Reacquire nos permite introducir estas líneas de planificación de tal manera que cuando se hace el trabajo en campo, podemos ver en tiempo real por dónde vamos y qué estamos levantando. Y otra parte clave es poder realizar los trabajos durante la noche. En zonas urbanas, especialmente, por ejemplo, en un centro de la ciudad, normalmente hay muchos vehículos, hay tráfico, hay personas trabajando en la calle y estas personas o estos obstáculos generan puntos ciegos. Para evitar eso, justamente, podemos trabajar de noche. El LIDAR nos permite hacer eso y con eso no perdemos nivel de detalle e incluso podemos ser más productivos. Modelos urbanos, vamos a enfocarnos ya en las dos cosas, un poco una mezcla de las dos aplicaciones anteriores, donde nos interesa la topografía, pero también nos puede interesar la parte de inventario. Si es que, por ejemplo, yo quiero extraer el tema de mobiliario urbano, entonces tenemos postes, tenemos árboles, tenemos semáforos, tenemos señalización, tenemos publicidad. Todo eso lo vamos a poder extraer de la nube de puntos y alimentar bases de datos que corresponden a después al uso en sistemas de información geográfica. Y de igual manera, en la parte de ingeniería, aportando a todo lo que es mejoramiento en vías, planificación urbana, y un concepto interesante que se está desarrollando mucho en los últimos años es este concepto de el Smart City. Aquí un ejemplo, también un trabajo en campo, en una ciudad en las Islas Galápagos, acá en Ecuador, donde nuestro reto prácticamente era ir, hacer un escaneo rápido y regresar. Poco tiempo, para ellos era muy importante este tema de tener un levantamiento en 3D de las vías y de la zona urbana, porque en Galápagos debe ser muy planificado el crecimiento de la ciudad. Ellos no tienen esa capacidad de expandirse, todo es un tema de permisos y esta información aporta mucho a ese tipo de decisiones y ahí fue donde se requirió justamente este tipo de proyectos. Dentro de las imágenes pueden ver el levantamiento con las diferentes zonas en colores, una captura de la vista en tiempo real en la pantalla que llevamos dentro del vehículo y los resultados ya a nivel de CAD en dibujo 3D y la nube de puntos ya dentro de un entorno CAD, que es algo que hoy en día con el software que tenemos se lo puede hacer aún más fácil. Este proyecto tendrá por lo menos unos 5 o 6 años. El software no estaba, la verdad, tan desarrollado como el día de hoy. Y más resultados con respecto a la nube de puntos. De igual manera, en zonas urbanas se hace un levantamiento en muy poco tiempo, se obtiene un alto nivel de detalle. En la parte inferior derecha tenemos incluso una nube de puntos hecha corte y manteniendo los colores que se utilizaron con la cámara de fotos. Y en la parte superior derecha tenemos una vista en 3D de un paso peatonal con los colores de reflectancia, que es justamente lo que mencionaba. Aquí se puede hacer un trabajo de noche donde la cámara no aporta, pero la reflectancia nos da información, por ejemplo, sobre la señalización o incluso sobre ciertos elementos que fueron escaneados. Y algo que también es de interés, cerrando un poco el tema en aplicaciones urbanas, es el levantamiento de túneles. Aquí preferimos mucho hacer el trabajo con el sistema Stop and Go, un escáner láser terrestre. También se lo puede hacer con un escáner completamente móvil. Aquí es donde la IMU, la buena calidad de la IMU, aportan aún más a tener una precisión más precisa. Y tenemos resultados dentro de lo que es la nube de puntos, con un alto nivel de detalle, y sobre eso podemos extraer secciones y sacar dimensiones. Incluso con un alto nivel de detalle y precisión podemos llegar a aplicaciones de monitoreo. Entonces, yendo un poco a la conclusión, tenemos la opción de hacer trabajos nocturnos con un alto nivel de detalle, aumentando la productividad y enfocándonos en lo que son principalmente aplicaciones de precisión, especialmente en proyectos de ingeniería. Tanto Rigel nos ofrece la solución terrestre estática que se puede adaptar a móvil o un equipo escáner móvil, escáner láser móvil completo como el nuevo BMY2 que nos permite hacer los levantamientos en carreteras, vías, modelos urbanos, aplicaciones de catastro, túneles y estudio de taludes. Y con eso cumplimos nuestra meta, que es justamente
los desafíos que nos planteamos desde un comienzo. Vamos a trabajar los proyectos extensos, reduciendo los tiempos de entrega, aumentando la seguridad, el nivel de detalle, el grado de precisión y reduciendo los costos. Listo, entonces agradezco a todos por su tiempo, por haber atendido el día de hoy. Les recuerdo, nosotros trabajamos junto con Cotecmi ofreciendo estos sistemas y estamos a las órdenes para cualquier consulta que puedan tener. Gracias, Fernando. Muy buena tu presentación. Te agradezco el tiempo, la dedicación. Creo que fue información muy interesante. No sé si tengo yo la presentación o me la tienes que enviar. Creo que te la puedo pasar, o ya Ahora ya creo que ya la tienes. sí, ya Sí, la tengo. Sí. Así que vamos rápido con las preguntas, si les parece. Estaba mirando acá. ¿Cuál es el proceso de calibración del sensor fijo en su versión móvil, Fer? el Hola. proceso de calibración. ¿Sí? ¿Sí me Sí, escuchan? sí, dale. Ya. Ya, bueno, en el caso del proceso de calibración, es importante conocer la posición exacta del centro de medición de cada uno de los sensores. Entonces, la IMU tiene un punto donde se realiza una medición exacta con una calibración. De igual manera son las antenas y de igual manera es el escáner. Estos sensores, cada uno ocupan un espacio 3D dentro de lo que es la integración y necesitamos conocer el offset de cada uno de los sensores con respecto al 000, que vendría a ser el centro del escáner. Entonces aquí es donde nos apoyamos con, por ejemplo, una buena estación total, hacemos las mediciones y trabajamos a nivel de vectores para tener una matriz con los parámetros de configuración. Y estos parámetros se ingresan directamente al software de Reacquire o Reprocess. Otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo que estimas de procesamiento por kilómetro utilizando el software propietario de Riggle? Ya, bueno, el Tiempo tiempo de de procesamiento. proceso. Sí, el tiempo de procesamiento va a variar varias condiciones, depende del computador que se utilice, depende la cantidad de información que se levanta, porque no es lo mismo escanear yendo a 30 que yendo a 80 kilómetros por hora. Correcto. Entonces, así una regla exacta no existe. Pero para, digamos, programarse un poco en tiempos de proceso, normalmente nosotros calculamos con el software, el Reprocess, que es muy bueno, trabaja con toda la estructura 64 bits, optimiza el tema del proceso, incluso se puede paralelizar en varios computadores, pero sin ser tan exagerado en esa configuración, uno puede calcular que un día de campo se puede procesar y de igual manera en un día de oficina. Súper. Otra pregunta. Si utilizaste un un BZ en los trabajos, pero hubieras utilizado el BMY2, ¿tienes una idea de los rendimientos? ¿Cómo hubiera variado la productividad? Ya, esa es una muy buena pregunta. Sin duda, la productividad hubiera sido, yo calculo, 4 o 5 veces mejor. De por sí el doble, porque el BMY tiene dos sensores, entonces nos evitamos de hacer la segunda pasada, que en nuestro caso era una limitante para realmente ser más productivos. Pues al tener dos sensores, se logra conseguir mucho más detalle y reducir los tiempos de campo. Y tenemos también la ventaja de que, eh, a ver, la ventaja de que la densidad de puntos es mucho mayor. Entonces, eso también nos permite incluso ir a velocidades mayores que las que hubiéramos o las que nos tocó ir con la integración que hicimos en un inicio. Perfecto. Bueno, hay más preguntas, pero por el tiempo vamos a dejar hasta aquí. Les recuerdo que tenemos un listado de los participantes y de sus preguntas con su información de contacto, así que entre Fernando y yo los vamos a contactar directamente para dar curso a la respuesta o información que nos piden. Aquí la información de contacto nuestra, mi correo, mi celular, el correo de Fernando. Queremos agradecer. Fernando, muchas gracias por la presentación. A todos, muchas gracias por la atención. Ha sido una muy buena presentación con mucha asistencia. Les agradecemos y los invitamos a estar atentos. Próximamente haremos más presentaciones. Les deseamos un buen día. Muchas gracias por atender. Gracias, gracias.